Energía para sanar 2 de Ignacio Romero Lana. La nueva conciencia está en cada acto de amor y en cada rayo de luz. Sergio González de la Garza. 1. El autor. Nacido en Bilbao. Es natural de Murieta, un pequeño pueblecito de Tierra Estella. Es licenciado en Pedagogía y diplomado en Magisterio. Actualmente da clases de formación profesional básica en un colegio de Pamplona. Maestro de Reiki Usui desde el año 2008 y facilitador de otras terapias energéticas como la armonización esenia. En el año 2019 publica su primer libro Energía para sanar. Editorial Círculo Rojo. Tiene una página en Facebook de nombre Sánate a ti mismo. Para resolver cualquier duda, aportar sugerencias o para cualquier otra aclaración, puedes ponerte en contacto con el autor a través del correo electrónico. sanateatimismo@hotmail.com. 2. Agradecimientos. Gracias a la vida, por la inmensa fortuna de nacer en una familia que me lo ha dado todo. Gracias a mi aita por haberme fomentado desde pequeño, la inquietud por investigar y por buscar otras perspectivas de la realidad. Gracias a su maravillosa mente abierta, he podido comprender situaciones que en ocasiones se escapan a los sentidos. A mi ama por enseñarme lo que es el amor sin condiciones. Por enseñarme lo que significa la palabra constancia y la perfección en el trabajo. Seguramente muchos de los proyectos que he llevado a cabo en esta vida, los habría abandonado, si no llega a ser por su influencia. Gracias a Ainara por todo su amor y por su manera especial de ver la vida. Gracias a Joseba Iribar por su sencillez personal, por su sabiduría espiritual y por su infinita generosidad al compartirla con la humanidad. Gracias a Antonio Lana Salinas, por su magia para conseguir captar siempre las mejores instantáneas. La fotografía de la portada está sacada en Villeneuve-les-Avignon, Francia. Gracias a Luma Novoa por su labor desinteresada en la corrección y edición de los textos, sin su ayuda este libro no habría sido posible. Gracias a Eddie Ridruejo por contarme la maravillosa historia de cómo los lobos son capaces de cambiar el cauce de los ríos. Gracias a toda mi familia por querer compartir juntos este viaje que es la vida. Gracias a ti, estimado lector, por participar de este proyecto tan especial. 3. Introducción. Querido lector, tienes en tus manos la segunda parte del libro Energía para sanar. En esta parte se añaden nuevos contenidos y nuevas historias para reflexionar. A su vez se amplía la información relativa a temas tratados con anterioridad como pueden ser la intuición o las constelaciones familiares. Encontrarás numerosos ejercicios para poder practicar la meditación, para entrenar la mente o para trabajar la energía consciente. Asimismo podrás aprender, si lo deseas, a conectar con los registros acásicos o conocer qué flores de Bach te pueden ayudar. 4. ¿A quién le puede interesar este libro? Este libro está dirigido a todas aquellas personas que están concienciadas en mejorar su salud energética y la de sus allegados, a las que trabajan en el mundo de la salud, enfermeras, terapeutas, trabajadores sociales, etc., y a todas las que sienten que hay algo más allá del mundo que perciben con los sentidos. 5. Aclaración del autor. Este libro y la información que encontrarás en él, no tiene el propósito de diagnosticar ni prescribir remedio alguno para ninguna enfermedad. Dicha información no está destinada a reemplazar la relación con un médico o con los profesionales de la salud en caso de enfermedad. Es responsabilidad de cada uno tomar las propias decisiones en cuanto a su bienestar físico, mental, emocional o espiritual. Capítulo 1. Energía para vivir. Este capítulo está dedicado a narrar las experiencias de vida que marcaron un antes y un después en determinadas personas. También se incluyen pequeños cuentos tradicionales para reflexionar. Tal vez nos puedan aportar otra visión sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas y si podemos hacer algo para mejorarlas. 1.1 Las 3 cosas que aprendí mientras mi avión se estrellaba. Esta es la historia de Ricky Laías, un ciudadano estadounidense que experimentó una situación límite a bordo del vuelo 1549 de US Airways. Su avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el río Hudson de Nueva York, en el año 2009. Mientras su avión caía, pasaron varias cosas por su mente. De su experiencia extrajo 3 aprendizajes. A. Todo cambia en un instante. Pensó en todas aquellas personas a las que le hubiera gustado decirles que les quería y no lo había hecho. En los errores que le hubiera gustado reparar y en las experiencias que había querido tener y nunca tuvo. Mientras pensaba en esto, una frase le vino a la mente con más fuerza: colecciono vinos buenos.
¿De qué me sirve coleccionarlos, si no puedo disfrutarlos con las personas que más quiero? Después de sobrevivir al accidente, se dijo a sí mismo que ya no iba a aplazar nada en la vida. B. La segunda cosa que aprendió ese día tenía que ver con el ego. Lamentó el tiempo que había desperdiciado en cosas que no importaban, con personas que sí importaban. Decidió eliminar la energía negativa de su vida y ya no volvió a discutir con su esposa. Ahora no intenta tener razón. Intenta ser feliz. C. Lo tercero que aprendió cuando el impacto era ya inminente, es que lo único que le importaba era ser un gran padre. Un mes después del accidente se emocionó como nunca antes, viendo una actuación de su hija en el colegio. Ese día a Rick se le concedió el milagro de no morir y la posibilidad de vivir el presente de otra manera. Para la enfermera australiana Bronnie Ware, hay 5 cosas de las cuales el ser humano se lamenta antes de morir. 1. No haber vivido la vida según los dictados del corazón y haberse dejado llevar por lo que decían los demás. 2. Haber trabajado en exceso, desaprovechando así las cosas buenas de la vida. 3. Haber perdido el contacto con los amigos. 4. No haber expresado más los sentimientos con las personas queridas. 5. Haber fingido una vida de felicidad que no tenían. Después de leer la historia de Rick y de conocer las conclusiones de la enfermera Bronnie Ware, se me ocurren varias preguntas. ¿Podemos hacer algo para mejorar nuestras vidas? Tenemos la creencia de ser inmortales, pero ¿y si mañana se acabara todo? Todas nuestras relaciones de pareja, familia, amigos o trabajo están en armonía. Nos arrepentimos de algo que hemos dicho o hecho. Ahora es el momento. Siéntete en paz contigo mismo y con los demás. Si crees que tienes una deuda emocional con alguien, intenta saldarla lo antes posible. Las deudas emocionales traen consigo sentimientos de culpabilidad. Podemos arrastrarlas durante años, afectando gravemente a nuestro ser interno. Si no las saldamos, pueden generarnos emociones tan perturbadoras como la ansiedad, la angustia o la preocupación. Si alguna vez te has sentido asaltado por sentimientos negativos, pero no sabes explicarlos por qué o los que encuentras no te sirven, es momento de investigar si tienes deudas emocionales. El primer paso para poder suprimirlas, es que seas consciente de que están presentes en tu vida. Te invito a realizar este pequeño ejercicio, para intentar liberar esas cargas emocionales que muchas veces arrastramos. Ejercicio para saldar las deudas emocionales. Cogemos una hoja donde escribiremos todo lo que sentimos que debemos a alguien y todo lo que creemos que nos deben los demás. Después de escribir diremos lo siguiente. Gracias a todas las personas que hicieron algo por mí. Gracias a los que me hicieron sentir culpable y creer que les debía algo. Gracias a los que creo que me deben algo, pues tanto los unos como los otros me han ayudado a comprender que mi comportamiento estaba influenciado por el miedo. Una vez terminado y a modo de acto simbólico, puedes quemar la hoja y esparcir las cenizas cerca de una planta o árbol. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo. Cualquiera puede empezar de nuevo y hacer un nuevo final. Luis Galindo. 1.2. El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, 1905 a 1998, fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco. Sobrevivió a la barbarie de los campos de concentración nazis, donde perdió a su padre, a su madre, a su hermano y a su esposa que estaba esperando un hijo. Años más tarde de acabar la Segunda Guerra Mundial y basándose en sus vivencias, escribió el libro El hombre en busca de sentido. Estas son algunas de las ideas más importantes de su obra. La vida nunca se vuelve insoportable a causa de las circunstancias, se vuelve insoportable por la falta de un significado y de un propósito. Los reclusos de los campos de concentración nazis, que no tenían ilusión por vivir, en pocas semanas abandonaban este mundo. En cambio, aquellos presos que esperaban reencontrarse con sus seres queridos, tenían una esperanza de vida mayor. Desgraciadamente tenemos infinidad de ejemplos que corroboran esta afirmación. Por ejemplo, los matrimonios muy unidos en los que uno de los miembros fallece. Hay estadísticamente una alta probabilidad de que a las pocas semanas o meses acabe desencarnando también la pareja. El sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra un significado. Por ejemplo, el significado de un sacrificio. Podríamos hablar al respecto de familias cuyas condiciones económicas les hacen trabajar de manera muy precaria, para poder sacar adelante a sus hijos. El amor es nuestro mayor objetivo posible.
Venimos al mundo para aprender a amar. Nuestra máxima aspiración debería ser que todos los seres fueran felices. Un amor que estuviera libre de apegos. Que no esperara nada a cambio. Que cuanto más se diera a los demás, más creciera. El amor incluye, no excluye. Multiplica y suma, no divide. Acerca, no aleja. Abraza, no golpea. Comprende, no juzga. Incluso cuando todo lo demás se le ha arrebatado, el hombre mantiene su última libertad, la de escoger qué actitud tomar en un determinado conjunto de circunstancia. La vida en ocasiones se torna muy dura. Un accidente, una enfermedad, un fallecimiento, un fracaso amoroso, son situaciones que nos pueden arrebatar las ganas de vivir. Las personas que son capaces de soportar este dolor y poder seguir adelante, son las personas altamente resilientes. El término resiliente se utiliza en psicología para definir la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas, de poder recuperarse frente a la adversidad, para seguir proyectando en el futuro. No es una capacidad innata, es algo que se desarrolla y que se aprende a mantener. Los pilares fundamentales de la resiliencia son los hábitos y el entrenamiento. Los expertos hacen hincapié en una serie de aspectos a trabajar. Estas son algunas de sus recomendaciones. Intentar mejorar la autoestima día a día. Por ejemplo, si no nos comparamos con otras personas. Si somos capaces de valorarnos tal y como somos. Si nos centramos en las cosas positivas de nuestro presente y no en los momentos de sufrimiento que pudimos vivir en el pasado. Realizar tareas creativas. La creatividad es una de las maneras de conseguir que nuestros pensamientos se enfoquen en la resolución de retos que nos resulten novedosos. No crearnos falsas ilusiones cuando la vida nos aprieta, pero esto no significa que no podamos buscar otros posibles planteamientos a los problemas. Practicar la atención selectiva. En vez de estar todo el día pensando en las cosas negativas que nos puedan ocurrir, centrarnos en los objetivos que queremos desarrollar. Rodearse de personas altamente positivas, ya que podemos aprender muchas estrategias de ellas, sin dejar por ello de relacionarnos con otro tipo de personas. Acéptate como eres y habrás silenciado al más severo de los jueces Alejandro Jodorowsky. Realizar actividades. El hecho de mantenernos activos facilita que nuestra mente no esté continuamente hablándonos. Practicar deporte. De esta manera conseguiremos que nuestro cuerpo segregue serotonina, endorfina y dopamina. La serotonina, es una sustancia que influye notablemente en nuestro estado de ánimo. Nos aporta una sensación de calma alejándonos de los estados depresivos, y además nos permite conciliar mejor el sueño. Las endorfinas, se liberan justo después de hacer ejercicio. Nos permiten sentir felicidad, alegría y un poco de euforia, funcionando además como un analgésico natural. La dopamina, esta hormona nos permite experimentar una sensación placentera tras hacer ejercicio. De esta manera se crea un vínculo entre deporte y satisfacción personal, lo cual hará que queramos volver a repetir. Usar el humor. El humor nos ayuda a liberarnos del peso del estrés, es muy beneficioso para nuestro cerebro y nos hace más felices. Toda luz tiene una inteligencia propia. No existe la luz sin una mente universal que la genere. Joseba Iribar. 1.3. Nick Vujicic. Una vida sin límites. Nick Vujicic nació en Melbourne, Australia, en el año 1982. Vino al mundo con una agenesia, caracterizada en su caso por la carencia de 3 de sus extremidades. Le faltan ambos brazos a nivel de los hombros y la extremidad inferior derecha. Tiene una formación homeromelia del lado inferior izquierdo con 2 dedos. Su vida no ha sido fácil. A la edad de 7 años empezó a tomar conciencia de sus limitaciones físicas. Esto le creó un tremendo dolor y entró en un estado profundo de depresión. En la escuela también tuvo que soportar las burlas de sus compañeros. No obstante, fue sobreponiéndose a todas las dificultades. Aprendió a escribir, a lavarse los dientes, a contestar al teléfono, y todo gracias a sus 2 dedos del pie izquierdo y a su increíble tenacidad. Con el tiempo aprendió también a nadar y a realizar deporte. Con 19 años descubrió el propósito de su existencia, animar a las personas y darles esperanza. Ha dado conferencias por todo el mundo. Ha escrito libros. Ha realizado cortometrajes. Está casado y tiene 4 hijos. Nick es feliz, no piensa en lo que no tiene, y agradece todos los días lo que la vida le ha dado y lo que ha sido capaz de conseguir.
Os recomiendo encarecidamente que veáis el cortometraje El circo de las mariposas. Lo podéis encontrar en el canal de vídeos YouTube. Para más información podéis visitar su página web, http://www.lifewithoutlimbs.org. Intenta ver cómo será el final de tu vida y luego empieza a vivir de tal manera que cuando llegues a ese momento no te arrepientas de nada. Nick Vujicic. 1.4 Mariem Hamme. La joven que aprendió a leer a los 16 años. Mariem Hamme nació en Senegal. A una edad muy temprana fue abandonada por su madre y fue criada en varios orfanatos del país. En su adolescencia viajó a París, donde unos traficantes le obligaron a ejercer la prostitución. Tuvo que vivir en una estación del metro, hasta que la policía la recogió. En su infancia no pudo aprender ni a leer ni a escribir. Este hecho le marcó profundamente, de tal manera que en cuanto pudo, se dedicó a acudir a diario a la Biblioteca General. Se alfabetizó ella misma a los 16 años. Viajó al Reino Unido donde creó su propia empresa tecnológica. En septiembre de 2017 ganó el premio a la innovación en un concurso de UNICEF. Es una de las 100 personas más influyentes en el Reino Unido. Ha sido la primera mujer senegalesa en llegar al Ártico. Para Mariem la educación y el empoderamiento de las mujeres es muy importante. Su objetivo es llevar la educación a todos los jóvenes del mundo, con especial atención a los refugiados. Ha creado la primera red de innovación tecnológica en su país. Se dedica a enseñar a chicas jóvenes y a niñas, un sistema de codificación informática para poder encontrar trabajo. Le gustaría que en el año 2030 1 millón de mujeres estuvieran capacitadas a nivel informático. El papel de las mujeres en el progreso de la civilización es mucho mayor que el del hombre, por lo que debería desarrollar sus aptitudes de acuerdo con su naturaleza, sin imitar a los hombres. Alexis Carrel. 1.5 Idris. Una historia de sacrificio, trabajo y amor. Esta es la historia de Idris, un trabajador de Bangladesh, que no quería contarles a sus hijas cuál era su verdadero empleo. Tenía miedo que se avergonzaran por su culpa y es que Idris trabajaba limpiando alcantarillas. Antes de llegar a su casa, se duchaba en los baños públicos de manera que no pudieran sospechar nada. Todo el dinero que obtenía de su trabajo, lo guardaba para la educación de sus hijas. Cuando llegó el día de acceder a la universidad, no tuvo el suficiente dinero para costear la matrícula. Ese día no pudo trabajar. Se sentó a un lado de la basura y trató de esconder sus lágrimas. Sus compañeros de trabajo, al enterarse del suceso, le entregaron todo el dinero que habían obtenido durante esa jornada de trabajo. Moriremos de hambre hoy si es necesario, pero tu hija debe ir a la universidad, le dijeron. Aquel día Idris llegó a su casa sin pasar por los baños públicos, estaba orgulloso de ser limpiador de alcantarillas. Gracias al sacrificio de toda una vida y gracias a sus compañeros de trabajo, sus hijas pudieron ir a la universidad y pudieron romper el círculo de pobreza. Extraído del relato compartido por el fotógrafo GmbH Akasi. 1.6 Nahara Einan Krisinan. El chef que alimenta a los pobres. Esta es la historia de Nahara Einan Krisinan, un cocinero que trabajaba en un hotel de 5 estrellas de Suiza. Su vida cambió radicalmente a raíz de viajar a su ciudad natal en la India. Mientras caminaba por la calle pudo observar a un anciano que, al no tener nada para comer, estaba ingiriendo sus propios excrementos. Rápidamente regresó a su hotel y preguntó qué comida había disponible. Tenían idli. Un plato elaborado a base de lenteja negra y arroz. Lo compró y se lo llevó al anciano. Este se lo comió sin masticar, mientras de sus ojos brotaban lágrimas de felicidad. Desde ese momento supo que tenía que hacer algo para cambiar aquel sufrimiento. Abandonó su trabajo en Suiza y fundó la ONG Akshaya Trust. Esta ONG se dedica a alimentar a personas con discapacidad, mayores y viudas, que estén abandonadas en las calles de la ciudad de Madurai. Todos los días se alimentan a unas 400 personas. Ha gastado todo su dinero en este proyecto, no tiene salario y aún así afirma que es feliz. Asegura que las personas a las que alimenta todos los días son la energía que le mueve a vivir y que atenderles es el propósito principal de su vida. Si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta solo a una. Madre Teresa de Calcuta. 1.7 Kelvin Dou. El niño ingeniero de Sierra Leona. Vivimos en una sociedad de consumo, donde prima nuestra ansiedad por obtener los más modernos objetos tecnológicos. Si a esta ecuación, añadimos la obsolescencia programada,
tenemos como resultado una enorme cantidad diaria de desperdicios tecnológicos. La mayor parte acaba en grandes vertederos de países del tercer mundo, donde la basura sirve como sustento económico para muchas personas necesitadas. El protagonista de esta historia se llama Kelvin Dow. Un adolescente que vive en Sierra Leona. Sobrevivir allí no es fácil. La vida de Kelvin transcurría entre el colegio y un vertedero cercano a la capital del país. Allí se aprovisionaba de materiales tecnológicos para poder ayudar a su familia. Algunos de estos materiales de desecho se los quedaba e investigaba con ellos. En su barrio apenas había energía eléctrica, así que fabricó una pila para poder seguir experimentando. Con el tiempo construyó un generador y los vecinos acudían a él para recargar las baterías de sus móviles reconstruidos. A la edad de 14 años fabricó una radio, con la que entretenía al barrio, gracias a la música y a la retransmisión de partidos de fútbol locales. Más tarde fue capaz de crear una mesa de mezclas, con un amplificador y varios micrófonos, convirtiéndose en DJ Focus. Un investigador de Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, se hizo eco de su historia y le invitó a EU para que contara su experiencia a estudiantes universitarios. Unos meses después, una compañía de Canadá, le ofreció dirigir un proyecto de investigación, consistente en crear paneles solares con conexión Wi-Fi incorporada, para llevar Internet a determinados lugares de Sierra Leona. En la actualidad y recién cumplidos los 18 años, Kelvin se ha convertido en una persona de referencia en su país, gracias a su afán por mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos. Cómo tratas a los demás es el reflejo de tu vida espiritual. 1.8 Michael Melamed. El sueño cumplido de un maratonista. Michael Melamed nació en Caracas en 1975. En su nacimiento surgieron complicaciones al producirse un asfixiamiento con el cordón umbilical. Le diagnosticaron hipotonía, pérdida de masa muscular. A priori sus perspectivas de vida no eran las más halagüeñas, pero ni él ni su familia se rindieron. Desde pequeño soñaba con correr una maratón y gracias a su fuerza de voluntad, en el año 2011 participó en la de Nueva York. Para ello tuvo que prepararse durante más de 3 años. Completó el recorrido en 15 horas y 22 minutos. No le importaron los dolores, ni el esfuerzo titánico, ni el cansancio. Quería ser capaz de terminarlo y así lo hizo. Cientos de personas le acompañaron mientras vitoreaban su nombre. Se gana con rabia pero se celebra con humildad, dijo al terminar la carrera. Un año más tarde estaba corriendo la maratón de Berlín, a la que le siguieron la de Chicago, Tokio y Boston. Uno de sus lemas que da título a uno de sus libros es Si lo sueñas, haz que pase. Editorial Aguilar. En el año 2013 el director de cine Braulio Rodríguez dirigió la película Vamos. En ella se narra la historia de Michael y de Maillo, un joven padre de familia keniano, en la búsqueda de sus metas. Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego improbables, y más tarde cuando nos comprometemos firmemente, son inevitables. Christopher Reeve. 19 Tim's Place. Una historia de superación personal. Tim Harris es un joven con síndrome de Down propietario del local de comidas Tim S. Place, uno de los locales más solicitados de Albuquerque, Nuevo México. Desde que era adolescente soñaba con abrir su propio restaurante. Para ello tuvo que estudiar hostelería en la Universidad Eastern de Nuevo México. Cuando terminó sus estudios, los padres de Tim le animaron a que montara su propio negocio y así lo hizo. Cada día es una motivación especial para Tim. Lo más importante para él es que sus clientes sean felices. Nada más entrar por la puerta los recibe con un afectivo abrazo y les pregunta cómo se encuentran y qué tal les ha ido el día. En una pared del restaurante hay un marcador donde se reflejan el número de abrazos que Tim da a los clientes. Afirma que los abrazos son más potentes que la comida. El lema de su restaurante es desayunos, comidas y abrazos. Su amor incondicional a los demás y su espíritu de superación son un claro ejemplo a seguir. Somos un regalo para el mundo, somos especiales. Tim Harris. 1:10 Mark Inglis. El alpinista neozelandés. Mark Inglis nació en Nueva Zelanda en 1959. En 1982, mientras ejerce como guía de montaña, sufre un accidente y permanece 14 días atrapado en la nieve, a una altitud de 3.700 metros. Tuvieron que amputarle las 2 piernas por encima de las rodillas, debido a las congelaciones que sufrió. No obstante, este trágico suceso no le hizo perder las ganas de vivir.
Años más tarde se graduó como bioquímico con la esperanza de poder ganarle la batalla a la leucemia. Como el deporte seguía muy presente en su vida, llegó a adaptar su bicicleta y en los Juegos Paralímpicos de Sídney del año 2000, consiguió la medalla de plata. Uno de los sueños de Mark era poder hacer cima en el Everest, pero después del accidente parecía que su sueño no se iba a cumplir. Todo cambió cuando en el año 2002 le pusieron 2 prótesis especiales para poder hacer escalada. 4 años después, y tras 40 días de numerosas dificultades en el ascenso, incluida la rotura de una de las piernas ortopédicas, Mark llegó a la cima del Everest. En la actualidad reside en Nueva Zelanda, con su esposa y sus 3 hijos. Todo momento es un regalo de la vida. 1:11 Cómo los lobos son capaces de cambiar el curso del río. Esta historia tiene que ver con los procesos de la naturaleza y la acción del hombre. En el Parque Nacional de Yellowstone el lobo llevaba extinguido alrededor de 70 años. En el año 1995 se reintrodujo de nuevo la especie y se realizó un seguimiento por parte de los biólogos. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta que los lobos habían logrado modificar el cauce de varios ríos. Todo esto parece una broma, pero no lo es. En términos de biología se produjo la llamada cascada trófica. Durante los años anteriores, al no haber grandes depredadores, la población de ciervos había aumentado considerablemente. Esto cambió cuando los lobos empezaron a cazarlos, ya que eran presas fáciles. Ante esta nueva situación, los ciervos no tuvieron más remedio que dejar de visitar ciertos lugares de los valles. Pasaron los meses y en esas zonas comenzó un proceso de regeneración de la flora. La altura de los árboles se quintuplicó en solamente 6 años. Este crecimiento vino asociado a la aparición de aves y otras especies como el castor. Los castores empezaron a roer los árboles y a construir presas. Estas presas terminaron modificando el curso de los ríos. Además, las presas sirvieron para que otros animales pudieran aumentar su población, anfibios, peces, reptiles etc. De esta manera los lobos consiguieron cambiar el ecosistema y la fisionomía del parque. Esta historia nos puede recordar al famoso efecto mariposa. El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Pequeñas acciones son capaces de generar cambios. Teniendo en cuenta este axioma podemos motivarnos a realizar pequeñas innovaciones, que estén orientadas a conseguir el estilo de vida que anhelamos. A su vez, seamos también conscientes de la repercusión de nuestras acciones en los demás. Una palabra incorrecta, un comentario desacertado, pueden desencadenar tormentas emocionales en las personas que nos rodean. Para el escritor mexicano Miguel Ángel Ruiz, en la vida es importante tener en cuenta 4 principios o acuerdos. 1. Ser impecable con las palabras. Esto significa no ir en contra de uno mismo. Si como personas utilizamos el poder de la palabra para insultar a alguien, nos estaremos perjudicando al fomentar el odio de esa persona hacia nosotros. Debemos utilizar la energía de la palabra correctamente, desterrando la mentira y el chismorreo de nuestras vidas. Ver el triple filtro de Sócrates en el libro Energía para sanar. 2. No tomarse nada personalmente. En ocasiones nos podemos sentir ofendidos por comentarios o actitudes de otras personas y nos lo llevamos al terreno personal. Podemos hacer una montaña de un granito de arena. 3. No hacer suposiciones. Imagina que un día sales a la calle y en la acera de enfrente ves a tu mejor amigo. Rápidamente te apresuras a saludarlo, pero observas que él no te hace ni caso. Los procesos mentales se te disparan y empiezas a elucubrar todo tipo de suposiciones. Sin darte cuenta te ha invadido un sentimiento de ira por no haberte saludado y el veneno se empieza a expandir en tu interior. Pasados unos días te lo vuelves a encontrar y nada más verle le recriminas su acción. Cuando le escuchas decir que ese día no llevaba puestas las lentillas y que no te vio, comprendes el tremendo error que has cometido. 4. Hacer siempre lo máximo que podamos. En todas las circunstancias de la vida, demos siempre lo mejor de nosotros mismos. De esa manera no podremos juzgarnos, y si no nos juzgamos no nos sentiremos culpables. Podremos vivir la vida con gran intensidad y esto nos hará sentirnos felices. No esperemos a dar lo mejor de nosotros mismos, solo cuando sepamos que vamos a tener una recompensa por ello. En este caso nuestra acción estará condicionada por un premio y no disfrutaremos realmente por ello. La mejor manera de no crear resistencias, es no crear resistencias. Joseba Iribar. 1:12 Desgracia o fortuna.
Había una vez un campesino japonés muy pobre pero sabio a la vez. El pobre hombre trabajaba la tierra de sol a sol con la ayuda de su único hijo. Un día este le comentó: «Padre, qué desgracia. No encuentro a nuestro caballo porque es una desgracia». Dijo el padre: «Veremos lo que trae el tiempo». A los pocos días el caballo regresó, acompañado de otro caballo. «Padre, qué suerte», exclamó esta vez el muchacho: «Nuestro caballo ha venido con otro caballo, ¿por qué le llamas suerte?». Repuso el padre: «Veamos qué nos trae el tiempo». Unos días más tarde, el joven hijo quiso montar el caballo nuevo, y éste, no estando acostumbrado a ningún jinete, se enfureció y lo tiró al suelo. El muchacho se rompió una pierna. «Padre, qué desgracia», exclamó ahora el muchacho: «me he roto la pierna. ¿Qué vamos a hacer ahora?». Y el padre, con mucha calma y sabiduría, le dijo: «¿Por qué le llamas desgracia? Veamos lo que trae el tiempo». A los pocos días del suceso, estalló una guerra contra el país vecino. El rey necesitaba jóvenes guerreros y mandó emisarios para reclutar soldados. Un día llegaron a casa del campesino. Vieron que el joven estaba con la pierna rota y se fueron. El joven comprendió entonces el comportamiento de su padre ante los hechos acontecidos en los últimos meses. Cuento japonés. Los seres humanos, por el hecho de vivir, estamos expuestos a que nos sucedan cosas, nos gusten o no. Es el precio que tenemos que asumir por el hecho de vivir esta experiencia sin igual en la escuela de la vida. Cuando estas ocurren y son negativas, siempre nos cuestionamos el por qué. Pensamos que son situaciones injustas. Buscamos incansablemente una causa y somos incapaces de encontrarla. Lo único que conseguimos en estos casos es darle al botón de la centrifugadora mental. Quizás deberíamos cambiar nuestro punto de vista y cuestionarnos el para qué. ¿Para qué me pasa esto? Con esta pregunta nos abrimos a un campo infinito de posibilidades. Voy a poner un ejemplo. La empresa donde trabajas realiza un expediente de regulación de empleo, ERE, y durante un tiempo dejas de acudir a tu puesto de trabajo. ¿Para qué podrías utilizar esta dificultad? Te podría servir para pasar más tiempo con tu familia, o para seguir formándote en tus estudios, o para estudiar otro idioma, o incluso para tomarte un descanso y viajar. Cuando tomamos los contratiempos como oportunidades, estamos eligiendo darle sentido. Si no quieres ser desgraciado, trata a las catástrofes como a molestias, pero de ninguna manera a las molestias como a catástrofes. André Maurois. 1:13. Esto también pasará. El anillo del rey. Había una vez un rey de un país no muy lejano, que reunió a todos los sabios de su corte para decirles lo siguiente: «He mandado forjar a mi mejor orfebre, un precioso anillo de oro con un diamante. Quiero ocultar dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos más complicados de mi vida. Me gustaría que ese mensaje ayude también en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Debe ser pequeño, para que quepa debajo del diamante de mi anillo». Todos aquellos que escucharon los deseos del rey, eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados, pero pensar un mensaje que contuviera 2 o 3 palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo parecía una tarea imposible. No obstante, pensaron, y buscaron en sus libros de filosofía durante mucho tiempo, sin encontrar nada que se ajustara a los deseos de su rey. El monarca tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre había sido también sirviente de su padre. Había cuidado de él cuando su madre murió. Era tratado como uno más de la familia y gozaba del respeto y aprecio de todos. El rey probó también a preguntarle. Y este le dijo: «Majestad, no soy un sabio, ni un erudito, pero conozco el mensaje». «¿Cómo lo sabes?», preguntó el rey. «Durante mi larga vida en palacio, me he encontrado con todo tipo de personas, y en una ocasión conocí a un maestro. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando decidió marchar, le acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje». En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje. Lo dobló y se lo entregó al rey. «Pero no lo leas», dijo. «Manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación». Ese momento no tardó en llegar, el país fue invadido y su reino se vio seriamente amenazado. El rey tuvo que huir a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo, y los perseguidores eran numerosos.
En un momento, llegó a un lugar donde el camino se acababa, y frente a él se encontraba un precipicio y un profundo valle. Caer por él, sería fatal. Tampoco podía volver atrás, porque el enemigo le cerraba el camino. A lo lejos se escuchaba ya el trote de los caballos y las voces del enemigo. Fue entonces cuando recordó el mensaje guardado en el anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento, simplemente decía: esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él, un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque, o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente a su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile, y el rey se sintió muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo: Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría, las personas celebran mi retorno, hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y, nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo: Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas. Cuento sufí. 1:14 Memento mori. En la antigua Roma era costumbre celebrar los triunfos ante el enemigo, con un desfile por la ciudad. Para ello, al menos se tenía que haber vencido en la batalla a 5.000 adversarios. El recorrido empezaba en el Circus Flaminius y acababa en el templo de Júpiter, donde se depositaban las armas del enemigo. El ejército tenía prohibido entrar en la ciudad, y eran los generales o el propio emperador, con un pequeño séquito de guardia pretoriana y músicos, los encargados de dar el paseo triunfal. Los ciudadanos romanos les vitoreaban y les arrojaban presentes y flores allí por donde pasaban. El emperador o general se subía a una cuadriga, un tipo de carruaje, para recorrer las calles. Este era un momento especial de regocijo y gloria. Caminando junto a él iba un esclavo. Su misión era susurrarle al oído: Memento mori. Memento te homine mesi. Respice post te. Hominem te esi memento. ¿Qué significa? Recuerda que morirás. Recuerda que eres un hombre. Mira tras de ti. Recuerda que eres un hombre. De esta manera se hacían conscientes de las limitaciones del ser humano. Disminuían el poder del ego, evitando en un momento de debilidad, creerse dioses en la tierra. Si en nuestra vida de repente nos invade el orgullo, la vanidad o la arrogancia, acordémonos de los emperadores romanos y digámonos a nosotros mismos: Memento mori. Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños. Pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Charles Dickens. 1:15 Ubuntu. La palabra Ubuntu proviene de las lenguas zulú y Xhosa del sur de África. Significa yo soy porque nosotros somos. Dice la leyenda que un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Llenó una cesta con frutas y explicó las instrucciones. El juego consistía en que el primero que llegara a la cesta, ganaba todas las frutas. Cuando dio la señal de comienzo del juego, todos los niños se cogieron de las manos y corrieron juntos hacia la meta. Llegaron todos a la vez junto a la cesta. Más tarde se sentaron en grupo a disfrutar del premio. Cuando el antropólogo les preguntó por qué habían actuado de esa manera, le respondieron con la palabra Ubuntu.
El antropólogo les preguntó qué significaba esa palabra. Le explicaron que uno no puede estar contento por ganar, si todos los demás están tristes por perder. Con la palabra Ubuntu el pueblo africano expresa la armonía, la empatía, el compartir, la compasión, la justicia y la humanidad. Una persona con Ubuntu es abierta y flexible. No busca su interés personal. Está disponible para los demás. Ayuda a sus semejantes. No se siente inferior cuando otros son mejores en algo. Sabe que forma parte de un universo, donde todos somos uno. Prometo vivir plenamente cada instante y mirar a todos los seres con los ojos de la compasión. Ticheneiche y Tijan. 1:16. ¿Qué es eso? Era una mañana de un sábado soleado. Oyer se levantó relativamente temprano para ser un día de fiesta. Los cantos de las aves migratorias lo habían despertado. Mientras desayunaba se acordó de sus padres. Su madre había fallecido recientemente y hacía días que no veía a su padre. Pensó en hacerle una visita. Se arregló lo mejor que pudo y cogió su todoterreno camino de la residencia geriátrica. Su padre padecía Alzheimer de segunda fase, caracterizada por tener pérdidas de memoria y una incapacidad para valerse por sí mismo. Lo positivo es que su progenitor todavía no había borrado a Oyer de su memoria. Este hecho le daba esperanzas, tal vez la enfermedad no fuera a más, solía pensar. Cuando llegó a la residencia, vio a su padre sentado en una mesa del precioso jardín. En sus manos tenía un diario donde escribía las cosas que le iban pasando durante el día y también los recuerdos que todavía afloraban a su castigada memoria. Los médicos le habían recomendado escribir a modo de terapia. Cuando se vieron se dieron un abrazo. Oyer se sentó junto a su padre y hablaron de la vida como casi siempre. Cuando las palabras se acabaron, Oyer sacó su móvil y consultó las últimas noticias y las redes sociales. Mientras tanto su padre se había quedado absorto observando la naturaleza del jardín. Un sonido llamó especialmente su atención y le preguntó a su hijo. ¿Qué es eso? Oyer miró hacia las plantas más cercanas y sin dejar de leer le contestó. Nada, papá, es un gorrión. El padre siguió observando y al volver a oír el sonido volvió a preguntar, ¿qué es eso? Oyer sorprendido le dijo a su padre. Papá, te he dicho que es un gorrión. El gorrión salió volando y se posó en las ramas de un árbol. Entonces el padre le volvió a preguntar a su hijo. ¿Qué es eso? Oyer, tremendamente enfadado al volver a oír aquella pregunta, de malas maneras le contestó. Te acabo de decir que es un pájaro, papá, es un gorrión, un gorrio con acento en. El padre se quedó en silencio y sin decir nada abrió su diario. Buscó una página y se la enseñó a su hijo. Lee aquí. Le dijo. Oyer empezó a leer donde su padre le había indicado. El texto decía así. Esta mañana estaba sentado en el parque con mi hijo pequeño de 3 años. Un gorrión se posó enfrente de nosotros. Como no sabía qué animal era, me preguntó. ¿Qué es eso? Lo hizo hasta en 21 ocasiones. Cada vez que me lo preguntaba yo le contestaba y le daba un abrazo y un beso. Sin enfadarme y sintiendo mucho cariño por mi pequeño hijo. Oyer cerró el diario, miró a su padre y sin mediar palabra lo abrazó y le besó con todo el amor que un hijo puede tener hacia su padre. Texto basado en el corto What is that? El sueño del héroe, es ser grande en todas partes y pequeño al lado de sus padres. Víctor Hugo. 1:17. La profecía del jefe Seattle. Noah Seattle fue un jefe indio de la tribu Squamish. En 1854 dio un discurso dirigido al presidente de Estados Unidos Franklin Pierce. El discurso que se conoce hoy en día es una recreación del discurso real. Lo realizó un guionista llamado Ted Perry en 1972. Aún así creo que merece la pena conocerlo. El gran jefe de Washington ha mandado hacernos saber que quiere comprarnos las tierras, junto con palabras de buena voluntad. Mucho agradecemos este detalle, porque de sobra conocemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Queremos considerar el ofrecimiento, porque también sabemos de sobra que si no lo hiciéramos los rostros pálidos nos arrebatarían las tierras con armas de fuego. Pero ¿cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea no resulta extraña, ni el frescor del aire, ni el brillo del agua son nuestros, como podrían ser comprados. Tenéis que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, la hoja verde, la playa arenosa, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los pardos insectos, son sagradas experiencias y memorias de mi pueblo.
Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra cuando comienzan el viaje a través de las estrellas. Nuestros muertos, en cambio, nunca se alejan de la tierra, que es la madre. Somos una parte de ella y la flor perfumada, el ciervo, el caballo, el águila majestuosa, son nuestros hermanos, las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre. Todos pertenecen a la misma familia. El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino, que también, representa la sangre de nuestros antepasados. Si os la vendiésemos, tendríais que recordar que son sagradas y así recordárselo a vuestros hijos. También los ríos son nuestros hermanos porque nos liberan de la sed, arrastran nuestras canoas y nos procuran los peces. Además, cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuentan los sucesos y memorias de la vida de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Sí, gran jefe de Washington, los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed, son portadores de nuestras canoas y alimento de nuestros hijos. Si os vendemos nuestra tierra, tendréis que recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y que también lo son suyos, y por lo tanto deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Por supuesto que sabemos que el hombre blanco no entiende nuestra forma de ser, tanto le da un trozo de tierra u otro, porque no la ve como hermana, sino como enemigo, cuando ya la ha hecho suya la desprecia y sigue caminando, deja atrás la tumba de sus padres sin importarle. Secuestra la vida a sus hijos y tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos, son olvidados. Trata a su madre la tierra, y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devora la tierra, dejando detrás solo un desierto. No lo puedo entender, vuestras ciudades hieren los ojos del hombre piel roja. Quizás sea porque somos salvajes y no podemos comprenderlo. No hay un sitio tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde se pueda escuchar en la primavera el despliegue de las hojas o el rumor de las alas de un insecto. Quizás es porque soy un salvaje y no comprendo bien las cosas. El ruido de la ciudad es un insulto para el oído, y yo me pregunto, ¿qué clase de vida tiene el hombre que no es capaz de escuchar el grito solitario de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la balsa? Soy un piel roja y no lo puedo entender. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aroma de pinos. Cuando el último piel roja haya desaparecido de la tierra, cuando no sea más que un recuerdo su sombra, como el de una nube que pasa por la pradera, entonces todavía estas riberas y estos bosques estarán poblados por el espíritu de mi pueblo, porque nosotros amamos nuestro país como ama el niño los latidos del corazón de su madre. Si decidiese aceptar vuestra oferta, tendría que poneros una condición, que el hombre blanco considere a los animales de estas tierras como hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. Tengo vistos millares de búfalos pudriéndose abandonados en las praderas, muertos a tiros por el hombre blanco. Soy un salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo al que nosotros matamos solo para sobrevivir. ¿Qué puede hacer el hombre sin los animales? Si todos los animales desapareciesen, el hombre moriría en una gran soledad. Todo lo que pasa a los animales muy pronto le sucederá también al hombre. Todas las cosas están ligadas. Debéis enseñar a vuestros hijos, lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra, si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. De una cosa estamos bien seguros. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Todo va enlazado, el hombre no tejió la trama de la vida, él es solo un hilo. Lo que hace con la trama, se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del destino común. Después de todo quizás seamos hermanos. Ya veremos. Sabemos una cosa, que quizás el hombre blanco descubra algún día. Nuestro Dios es el mismo Dios. Vosotros podéis pensar ahora que Él os pertenece, lo mismo que deseáis que nuestras tierras os pertenezcan, pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres y su compasión alcanza por igual al piel roja y al hombre blanco. También los blancos se extinguirán, quizás antes que las demás tribus. El hombre no ha tejido la red de la vida, solo es uno de esos hilos y está tentando la desgracia si osa romper esa red. Todo está ligado entre sí, como la sangre de una misma familia.
¿Dónde está el bosque espeso? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así se acaba la vida y solo nos queda el recurso de intentar sobrevivir. Si el mundo no aprende ahora a respetar la naturaleza, ¿qué futuro tendrán las nuevas generaciones? Rigoberta Menchú Tam. 1:18. El guerrero pacífico. El guerrero pacífico es un libro escrito por Dan Millman, que fue llevado al mundo del cine por el director Víctor Salva. Año 2006. En el trasfondo del libro está presente el tema de la superación personal. El protagonista es un joven gimnasta al que a priori, la vida le sonríe. Pronto descubrimos, que lo que verdaderamente le ocurre, es que tiene una crisis existencial. A partir de ese momento y por una casualidad conoce a un hombre sabio. Sus consejos le ayudarán a encontrarse consigo mismo y poder ver con otros ojos la realidad. Durante la película se dan una serie de mensajes muy interesantes para recapacitar. Estos son algunos de ellos. El viaje aporta la felicidad, no el destino. Nos pasamos la vida proyectando. La verdad es que nos encanta imaginarnos un futuro feliz. El problema es que caemos una y otra vez en las trampas mentales. En lo que podríamos llamar la hormigonera de pensamientos. Nos decimos a nosotros mismos que seremos felices cuando acabemos de estudiar, pero entonces nos damos cuenta que nos falta dinero. Pensamos que seremos felices cuando tengamos un trabajo remunerado, pero al llegar a casa después del trabajo nos sentimos solos, y anhelamos entonces tener una pareja. Cuando ya la tenemos, nos falta algo, los niños. Cuando llegan los niños, estamos tan ocupados con las actividades del día a día, trabajo, escuela, tareas del hogar, idiomas, gimnasio etc. que añoramos un poco de tiempo para nosotros y pensamos que seremos felices cuando se hagan mayores y se vayan de casa. Cuando los niños crecen, pensamos que seremos felices cuando nos jubilemos, ya que tendremos todo el tiempo del mundo. Cuando nos jubilamos, sentimos que seremos felices cuando no tengamos los achaques propios de la edad. Y así hasta que nos damos cuenta que la vida se ha pasado muy rápido y todavía soñamos con esa utópica felicidad. El conocimiento no equivale a sabiduría, la sabiduría consiste en hacerlo. Desde que tengo uso de razón he sentido la inquietud de conocer, otros pensamientos, otras filosofías, otras maneras de vivir. He realizado cursos, he acudido a conferencias, he leído libros, pero al final, como me dijo un buen amigo de Trápaga, lo único que estaba haciendo era llenar la mente de conocimiento. ¿De qué sirve saber cómo meditar, si nunca meditas? ¿De qué sirve conocer los alimentos que te convienen, si luego no los consumes? Ejemplos hay miles. Procuremos en la medida de lo posible poner en la práctica, aquello que consideremos que es beneficioso para nosotros mismos y para los demás. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. El escritor argentino Jorge Bucay ilustra de manera elocuente esta reflexión, en su cuento El Buscador. Un hombre llega a una aldea y como se siente muy cansado, se para a descansar cerca del cementerio. Pasados los minutos, se da cuenta que todas las lápidas tienen impresas unas fechas: 8 años, 3 meses, 1 día. 5 años, 6 meses, 30 días, todas las fechas parecen ser de niños. Consternado pregunta al alguacil el porqué de esa maldición. Este le responde que cuando los jóvenes cumplen 15 años, se les regala una libreta que cuelgan de su cuello. En ella apuntan todos los momentos de la vida disfrutados con gran intensidad: el primer beso, su gran amor, su primer hijo, un viaje fantástico etc. Cuando se mueren, los vecinos suman el tiempo disfrutado y lo escriben en la tumba de la persona, porque ese es el único tiempo verdaderamente vivido. A la gente le da miedo su interior. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has parado a estar solo contigo mismo? La verdad es que a todos nos cuesta. Llegamos a casa después de una dura jornada de trabajo y somos incapaces de estar solos. Me refiero a estar solos de verdad, sin ningún tipo de dispositivo electrónico, ni libros, ni música etc. En el fondo tenemos miedo. Miedo a bucear en nuestro interior. Cuando somos capaces de encontrarnos con nuestra esencia, se empiezan a producir todo un abanico de posibilidades. Cuando eres guerrero, aprendes a meditar en cualquier batalla. Nos han enseñado que para meditar se necesita un espacio acondicionado, una música relajante y un aroma de incienso. Pero también podemos hacerlo en otras circunstancias. Estos son algunos ejemplos. Mientras estamos fregando, nos concentramos en enjabonar y aclarar,
sin hacerle caso a las películas que la mente nos cuenta. Mientras estamos barriendo, nuestra atención está en los movimientos de limpieza con la escoba. Mientras andamos por la ciudad, vemos y observamos el tráfico, el canto de los pájaros. Mientras hacemos deporte correr, sentimos el aire en el rostro, nos concentramos en la respiración, sentimos el sudor. Las 3 reglas, la paradoja. El humor. El cambio. La paradoja, la vida es un misterio, no perdamos el tiempo intentando comprenderla. El humor, mantengamos siempre el sentido del humor y riámonos de nosotros mismos. Es uno de los mejores antídotos para los problemas. El cambio, nada es eterno. Resistirse al cambio es crear resistencias. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. El barco está más seguro cuando está en el puerto. Pero no es para eso que se construyeron los barcos. Paulo Coelho. 1:19 El rescatador de animales. Los datos oficiales en España en el año 2019, nos dicen que 120.000 perros y 40.000 gatos fueron rescatados por protectoras y refugios de animales. Según la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, son muchos más. Para los activistas pro animales esta situación se podría revertir, si se consigue una ley nacional contra el maltrato animal. Una de las asociaciones más importantes en la lucha por los derechos de los animales, es el Refugio. Nacho Paunero es su fundador. Cuando era pequeño sus padres no le dejaban tener mascotas, pero esto no le impidió hacer amistad con un perro atado, que conoció en el hotel donde veraneaba su familia. Todas las mañanas estaba con él y le daba de comer. Un verano, al volver al hotel, se encontró solamente la correa. Esa experiencia le marcó profundamente y le creó la necesidad de acabar con el sufrimiento animal. Su objetivo a partir de entonces iba a ser el sacrificio cero. Su método de trabajo consiste en rescatar animales abandonados e indefensos y alojarlos en centros de adopción. Las personas interesadas, antes de llevárselos, tienen que firmar un contrato comprometiéndose a cuidarlos. La buena noticia es que el número de adopciones va aumentando cada año. Paunero a lo largo de estos años ha podido constatar la brutalidad del ser humano con los animales. Afirma que los peor parados son los perros de caza. Cuando termina la temporada, algunos de sus dueños acaban matándolos porque ya no les sirven. Desde el refugio se dedican también a denunciar los casos de maltrato animal. En la actualidad tienen 7.000 socios censados. Disponen de una clínica veterinaria, para poder obtener los ingresos necesarios para sostener los diferentes proyectos, la comida y los cuidados de los animales, hasta que encuentren un nuevo hogar. Querido lector, si te ha gustado lo que has escuchado, puedes adquirir el libro de Energía para Sanar 2 en la página de Círculo Rojo o a través de Amazon. Muchísimas gracias.